Muy bien. En la clase pasada habíamos también un poco hecho un repaso ultra, super, hiper express de propiedad de los fluidos, que ya con los colegas lo están viendo mejor ustedes. Entonces habíamos llegado a presión, el concepto de presión que es fuerza por unidad de área. El, yo creo que hablamos un poco de lo que las diferentes facetas de la vida en la que nos toca de repente lidiar con el tema presión. Entonces, no recuerdo el nombre de la compañera que recuerdo que habló de que, bueno, el caso de cuando vamos a calibrar las cubiertas de un auto justamente en un gesto totalmente mecánico, generalmente le decimos, bueno, inflame con 30 o 25 o 20, no sé, dependiendo del vehículo. Y no estamos a veces conscientes de qué es lo que estamos hablando. Entonces, esa fue un poco la intención de aquella clase pasada, que ustedes eh, tomen, tomen conciencia de eso. Entonces, nosotros vamos a usar también mucho el concepto de presión. Y entonces, muchas veces no vamos a hablar de la presión como cuando inflamos el combustible, la rueda de un auto, en lo que ahí sí hablamos de, por ejemplo, libra pulgada cuadrada o si le decimos el equivalente en kilo por centímetro cuadrado, nos estamos refiriendo ciertamente a unidades de fuerza sobre área, así como está expresado aquí. Ahora, vimos, la vez pasada creo que hablamos de la experiencia de Torricelli, que no recuerdo quién quedó que tenía que investigar sobre eso. Lo que hizo Torricelli para averiguar, quería saber cuánto vale la presión atmosférica, que es el peso de la columna de aire que sufrimos, que tenemos sobre nosotros, ¿no? Pero eso le afecta a todo, a cualquier tipo de ser viviente que esté sobre la Tierra o de un ser inanimado, ¿verdad? Del reino mineral. Todos sufrimos la presión atmosférica. Pero para los seres vivientes que es más, somos más sensibles. Por eso ahí también hablamos de cuando una persona está en algún lugar, como un lugar muy alto, como sería La Paz, Bolivia, o están por ahí algunos de ustedes, se le ocurre hacer alpinismo allá en la punta del Himalaya, donde la Concagua, entonces ahí es notoria la influencia que tiene sobre el cuerpo el cambio de la presión atmosférica. En general, la disminución de la presión atmosférica es la que afecta mucho a las personas. Entonces, ¿quién me puede hablar de la experiencia de Torricelli? Voluntario que quiera ganar unos puntos, que no tuvo mucho que hacer este domingo, que se puso a investigar eso. ¿Qué había hecho Torricelli? ¿Qué dijimos que hizo Torricelli? Hizo un experimento Ujú. con un tubito, una probeta La probeta, exactamente, sí. y mercurio. Sí. Y con ¿Y qué? ese medía la presión. ¿La presión de qué? Con un tubo no se Em, mide presión. Con una probeta no se puede medir presión. no sé, se podría hacer su, o sea, con el mercurio, lo que él Mm. podía medir dentro de la probeta. ¿Qué medía? ¿Qué midió Torricelli dentro de la probeta?
Em, la presión del ambiente puede ser. En realidad lo que él midió fue la altura que alcanzaba el mercurio dentro de la probeta. Porque él vertía el contenido puso de cabeza, por decirlo así, su probeta, en una cubeta que también contenía mercurio. Entonces ahí notó que no, el mercurio, a pesar de lo que uno pueda esperar, no bajaba, no se vaciaba la probeta. Quedaba una altura, una cantidad de mercurio dentro de la probeta. Entonces fue eso lo que él midió. Después, haciendo un análisis hidrostático, llegó a la conclusión de que la presión atmosférica es la que equilibra a esa altura de mercurio que impide que salga. Entonces, automáticamente, conociendo la altura de mercurio, pudo determinar la presión atmosférica. Pero entonces, la situación que se dio es que él estaba midiendo la presión atmosférica en milímetros de mercurio. Entonces, ahí yo le pregunto a usted, ¿eso no es una contradicción? ¿Acaso la presión no es fuerza por unidad de área? ¿Cómo puede medirse la presión en unidad de longitud? Porque milímetro de mercurio finalmente es longitud. Profe, ¿no entraría ya la densidad, peso específico, eso del mercurio, para tener en cuenta eso? ¿Y cómo entraría? Puede ser, no digo que no, pero ¿cómo consideramos eso? ¿De qué forma? Porque acá es clara, la definición es clara, es presión de fuerza por unidad de área, y ahí estamos midiendo la presión atmosférica, que es una presión, en milímetros de mercurio, o centímetros de mercurio si quieren. Y no es profe cuando haces sumatoria de fuerza y Sí. cuando la presión sea Ujú. igual a la cantidad de milímetros de mercurio que hay. Sí, claro, y eso es lo que hizo él. La, la fuerza que equilibraba para que todo ese mercurio que estaba en la probeta de cabeza no salga todo es la presión atmosférica, que está sobre la superficie libre del líquido. ¿Mm? Y no es por el volumen específico del mercurio. Por volumen específico del mercurio, ¿cómo eso es? No hay que, eso no varía con la presión, por si acaso. A ver, vamos a decir por versión experimento, como hizo Torricelli. Consigue pantalla. Se ve, pero ¿Se ve? Bueno, a ver. No, una nueva pestaña. ¿Será que me permite abrir? No. Estoy queriendo abrir aquí un Jamboard, pero no me está permitiendo. dale uno nuevo, pero ahí en la esquina inferior derecha. Capo. Hay que hablar nomás con lo que siempre. Bueno, a ver si le damos establecer fondo. Vamos a ponerle así. Entonces, un poquito más grande aquí abajo. Bueno, esas son la delicia de dar clase en la casa de mi nieto. Es un grito de guerra. Bueno, entonces,
Así más o menos sería la cosa, ¿no? Entonces, vamos a borrar esto acá. Ahí tenemos la cubeta y la probeta. Entonces, ya le damos esto. No. Acá, disculpen. Fundí un poco el dibujo, pero bueno. Ahí está. Entonces, acá damos el rojo porque coincide con el mercurio. Entonces, mercurio. Aquí mercurio. Y aquí mercurio. Eso es aproximadamente lo que todo esto también estaba lleno de mercurio. Y aquí también mercurio, 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 mercurio. Eso fue lo que hizo Torricelli. ¿Se entiende el experimento de Torricelli? ¿Me están siguiendo? Se entiende, pero Sí, vimos. Bien, bueno. Entonces aquí él puso de cabeza esta probeta con mercurio y vio que no todo el mercurio salía como era de esperarse. No se vaciaba aquí el mercurio. ¿Por qué no se vaciaba el mercurio? Justamente porque él entendió el concepto de que aquí actúa aquello que él quería medir, la presión atmosférica. Esta es la presión atmosférica. Entonces, presión atmosférica. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Medir la altura de mercurio, esta altura de mercurio. Esta H del Hg, altura de mercurio. Entonces, ¿qué fue lo que aplicó? ¿Qué hizo ahí? Entonces dijo, uy, horrible me sale esto. Tenía que hacerlo con el texto. Él dijo que la presión atmosférica tiene que ser igual al peso específico de qué? Del mercurio por la altura del mercurio. Eso es lo que hizo. La presión aquí tiene que ser igual al peso específico. La presión aquí es igual a la misma que tenemos en este punto. Acá en esta divisoria, digamos. La presión que hay aquí es la misma que hay aquí. ¿Por qué? Porque si no, el líquido se estaría desplazando. Es el principio general de la aerostática. Todos los puntos que están a la misma profundidad sufren la misma presión. Entonces, la presión que hay aquí, de arriba hacia abajo, es la misma que hay de abajo hacia arriba. Y la presión que hay aquí de arriba hacia abajo es igual a la que va de abajo hacia arriba. Como estas dos presiones son iguales, entonces finalmente la presión que hay aquí es igual a la presión que se tiene en este punto.
de arriba hacia abajo. ¿Por qué está producida la presión en este punto de arriba hacia abajo? Por el peso del mercurio que está en esa columna, que es el peso específico por la altura. Entonces, finalmente, él pudo así obtener la presión atmosférica medida o sea, se puede, conociendo aquí con una simple conversión, despejando de aquí la altura de mercurio, vamos a tener la presión dividida la presión atmosférica dividida la presión, el peso específico. Por lo tanto, eso quiere decir que se puede expresar también la presión en unidad de longitud, como en este caso, donde Torricelli midió la presión atmosférica en altura de mercurio, en este caso milímetros de mercurio. Eso ustedes lo han estudiado en física, está en hidrostática. O sea, equilibrio de fuerzas en un fluido. ¿Se entiende? Sí, profe, o sea, lo que nosotros ahora sabemos es que el despejado nomás es los 60 milímetros de mercurio, ¿verdad? Claro, entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Que ustedes para medir una presión saben que la presión, como en este caso, que es lo que te dije, 76, 70 y 77 milímetros de mercurio, que era, es la presión atmosférica. Por supuesto, si ustedes quieren convertir eso en kilo por centímetro cuadrado, tienen que multiplicar el peso específico del mercurio en kilogramos por centímetro cúbico o milímetro cúbico multiplicado por la altura de mercurio que hay aquí, entonces van a tener kilo por milímetro cuadrado dividido multiplicado por milímetro cuadrado, kilo por milímetro cúbico, perdón, por milímetro, le va a dar kilo por milímetro cuadrado, que es sí ya una unidad de fuerza sobre superficie, la definición que habíamos visto. Pero esto nos deja la moraleja de que podemos nosotros medir las presiones también como si fuese una unidad de longitud. Y eso nosotros lo vamos a utilizar mucho, tanto en bombas como en turbinas, porque vamos a expresar la presión en una unidad que se llama, a ver, por aquí, MCA, que es metros de columna de agua. Eso se utiliza muchísimo en bombas especialmente. Entonces, la presión que produce la bomba no la medimos necesariamente en kilo por centímetro cuadrado, sino que es más práctico medirla en metro columna de agua. ¿Cuál sería la diferencia de medirla en metro columna de agua que medirla en metros de columna de mercurio? El tamaño sería eso, la longitud, ¿Tamaño de qué? la proporción. O sea, necesitamos mucha agua para poder medir la diferencia, ¿verdad? Voy a hacer la pregunta al revés. ¿Qué hubiera pasado si Torricelli en vez de utilizar mercurio utilizaba agua? Y no se iba a notar la diferencia. No se iba a notar la diferencia, iba a ser la misma. Iba a salir 76 milímetros de mercurio, 76 milímetros de agua. No, profe, ¿Ah? porque el peso específico del agua pues es mucho menor. Entonces necesitaría una columna de agua mucho más alta legalmente. ¿Cuánto más alto? Y sería la presión atmosférica dividido el peso específico del agua, que es ¿Cuánto es? 101.000 y algo la presión dividido 10,1 más o menos metros, puede Sí. ser. O sea, ¿eso qué significa? Que la probeta de Torricelli para hacerlo con agua tendría que tener 10 metros de altura. O sea, 10 metros de largo. Ah, O sea, Torricelli sabía lo que hacía. Por eso midió con mercurio, porque sabe que es más pesado que el agua. Y entonces
una probeta normal, él podía hacer la medición. Si lo quisiese hacer con agua, tendría que tener esa probeta aproximadamente 10 metros de altura. Porque justamente la presión atmosférica, si la medimos en metros por una agua, da aproximadamente 10,1 metros más o menos. ¿Se entiende? La presión atmosférica que se asume como 1 kilo por centímetro, la presión atmosférica normal de cálculo, 1 kilo por centímetro cuadrado, ¿a cuántos metros por una agua equivale? ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podríamos calcular? ¿De dónde sale ese 10,1 que habló el compañero? Tendríamos que hacer presión atmosférica. Vamos a suponer que eh, uy, tengo que hacerlo acá arriba. Presión atmosférica. Hiciésemos el cálculo utilizando agua, tendría que ser el peso específico del agua multiplicado por la altura del agua, ¿cierto? Tiene que ser ¿Está bien así? Sí, profe. Bueno, ¿y cuánto vale el peso específico del agua? Pero hay a googlear, bro. 1000 kilogramos por metro cúbico. O sea, ese es la presión, el peso, tanto la densidad y por lo tanto el peso específico del agua varía realmente con la temperatura. O sea, depende a qué temperatura está. Pero en general, digamos, agua a 20 grados centígrados, para nosotros los ingenieros, agua a 20 grados centígrados, para nuestros cálculos, 1000 kilos por metro cúbico. O sea, 1 tonelada por metro cúbico. 1000 kilos de agua ocupan un volumen de 1 metro cúbico. Entonces, esto va a valer 1000. ¿eh? La presión atmosférica dijimos que es 1 kilo por centímetro cuadrado. ¿Cierto? Tendríamos que poner la presión atmosférica en kilogramos por metro cuadrado para hacer unidades coherentes. Dividimos entre el peso específico del agua, 1000 kilogramos por metro cúbico, y obtendríamos entonces qué altura de agua equilibra la presión atmosférica normal. Normal. ¿Se entendió? ¿Preguntas? Está clarito, bro. ¿Está? Bueno, esto es hidrostática. Posiblemente este tipo de cosas del examen de ingreso ya vienen viendo ustedes. Más habrán visto otra vez en física, después otra vez en estática. Muy bien, entonces la moraleja de esto último que vimos es que la presión también se puede expresar como si fuese unidad de longitud. Ahora, no se trata de longitud. Cuando decimos metro columna agua no estamos hablando de longitud, estamos hablando en realidad, por lo que le expliqué recién, de una medida de presión. Así como la misma cosa podemos decir cuando hablamos de milímetros de mercurio, por ejemplo. Bueno, ¿se entendió esto? Por favor.
Siéntanse Sí, libres de profe. preguntar. Si Sí, no, pues. no está claro. Muy bien. Entonces pasemos a la otra pregunta. Ya que vieron que están muy afilados, entonces, la otra pregunta es, cuando ustedes van al médico y me imagino que se van al médico ya, ¿no? Todavía no se van. Yo me voy demasiado a veces ya. Entonces, una de las cosas que nos suelen medir, aparte de la temperatura, es la presión. ¿Cuánto es la presión sanguínea normal? La presión arterial normal. 12,8, 12,8. ¿Sí? O sea, supuestamente. el que está a 12,8 está tranqui, sin problema. ¿Sí? ¿Está bien eso? ¿Todos están de acuerdo? Sí, profe. ¿Están de acuerdo todos que 12,8 es la presión arterial normal? ¿Sí? Así mismo. Bueno, entonces ahora yo al que contestó ahí, no sé quién es, no pude ver lastimosamente. Eh, ¿qué significa ese 12,8? Que estamos con el caso de la gomería. Pucha, ahí 12,8, ¿y qué? Kilo por centímetro cuadrado, eh, milímetros de mercurio, metro columna de agua. ¿Qué significa ese 12,8? ¿Quién me puede responder? Yo específicamente no sé, pero creo que era PSI. Y era una PSI. relación. ¿Ah? Era, o sea, el 12 tiene que decir que decía, era presión de algo y el 8 de otra cosa que no me acuerdo. PSI creo PSI. En definitiva, PSI. El primero por lo menos, el segundo no sabemos, ¿verdad? O sí sabemos. Esa es la que no respuesta de sabemos. que no sabemos. O sea, el segundo puede ser adimensional. ¿Mm? Se dan cuenta como un tema tan importante, la mayoría no conocemos, ¿verdad? Y ahí está en juego nuestra salud. Si no dice 12,8, estamos tranquilos, ¿verdad? Bueno, no sabemos qué. Menos mal que todo internacionalmente se mide, parece, en esa unidad de medida. Entonces, donde sea que estemos, si nos dicen 12,8, tranquilo. A ver, otro, pues, alguien que sea bombero voluntario, que conozca eso de primeros auxilios. Todos los demás están muy callados. A ver, a lo mejor Laura Cristal Alvarenga Chu me puede responder esta pregunta. Laura, Profe, ¿qué? justo yo estaba googleando luego porque ni ¿Qué? idea. ¿Qué? Encima ¿Qué? que siempre me ¿Qué? mido la presión. Sí, te das cuenta. Y sí, vos sabés que es cierto eso. Nosotros no, todos nos imagino que nos medimos o nos miden la presión, pero no sabemos realmente de qué es lo que se trata. ¿Qué es lo que dice 12,8? Sabemos que es el nombre, ¿por qué pasa si es más alto? O sea, ¿de qué es lo que nos están hablando? ¿Qué generación afortunada ustedes? Pueden googlear todo, ya tienen ahí a mano la respuesta. ¿Y después? ¿Qué te dice Google, Laura? Te digo, Sí, a ver. bueno, la Sí, medición de la presión arterial sí. es descrita bajo la unidad de milímetros de mercurio, que es Oh, oh, ese oh. Muy milímetro bien. HG. Sí, o sea que hice lo mismo que Torricelli. La unidad que utilizó Torricelli, ¿cierto? Ah, y sí. ¿Verdad? Y Sí, después. el,
Bueno, y cuando dice que es 120 sobre 80, lo que significa Ajá, el 120 es la sístole, sí, que sería la presión máxima sobre la pared de la arteria, que ocurre bien, durante la sístole sería el de 120 y la presión bien, mínima sería el 80. claro. Excelente, Laura. Mira acá, bueno, ahí está. Eh, Primer punto. En realidad es 120/80. No sé por qué, por comodidad nomás ya se dice 12/8. ¿Verdad? Ahora inclusive ya meme y todo, ahí por ahí, 12/8. ¿Verdad? Pero en realidad es 120/80. Y es 120 milímetros de mercurio o 80 milímetros de mercurio. ¿Y qué es lo que mide? Y ahí como ya dijo, la máxima y la mínima. ¿Por qué? Porque el corazón es una bomba. Realmente nosotros tenemos una bomba como corazón. Es una bomba. Solamente que no es una bomba centrífuga como la que nosotros vamos a estudiar, sino que es un tipo de bomba que se llama diafragma. Porque el corazón, eh, la forma esa que tiene el corazón, que ayer vimos mucho. Entonces, en el medio de esa, en el medio de esas, el corazón tiene así, vamos a partir por el medio en la parte que tiene la hendidura. Entonces, en el medio tiene un diafragma. En el medio tiene un diafragma. Vamos a ver si puedo acá con el Jamboard otra vez. Entonces, sí, acá pone en rojo el corazón para que sea más romántico. Entonces, este es el corazón. Uy, horrible mi corazón. Pero bueno. Entonces, aquí, si lo podemos dividir en dos partes, aquí tiene como un diafragma, que es un músculo realmente, un músculo interno del corazón. Ahí a lo que le gusta comer, hay gente que come corazón a la parrilla, corazón vacuno, ¿verdad? Entonces ahí van a poder, se puede ver más o menos el diafragma, ¿verdad? Entonces el corazón es un músculo realmente. El corazón es un músculo y que está separado aquí por un diafragma. Entonces, por una parte llegan las venas que traen la sangre, vamos a decir, a ser purificada y del otro lado sale la sangre que tiene que purificarse, pasando por los pulmones, una cosa así. Yo tampoco no soy médico, así que, bueno, entonces, lo cierto es que este diafragma se mueve así como lo estoy mostrando aquí. Es un diafragma, un, un músculo que puede moverse en forma oscilante, acá de izquierda a derecha. Y de esa forma, entonces, cuando se mueve acá hacia la derecha, produce acá un vacío, entra acá la sangre. Después, cuando pasó al otro lado a través de los ventrículos, que son como válvulas pequeñas, que dejan pasar, comunican entre sí ambos ventrículos, como se llaman estos espacios. Entonces, al hacer el otro movimiento, manda la sangre al otro lado y de ahí ya va para los pulmones o una cosa así. Entonces, se tiene una presión máxima en las arterias. Si nosotros nos tocamos la arteria, vamos a sentir que tenemos un pulso oscilante. Tóquense en la muñeca ahora que están ahí, van a darse cuenta que se siente como hay un pulso oscilante. Aquellos que no están sintiendo nada, tenemos que llamarle al médico, ¿no? Porque quiere decir que está fea la situación. Entonces, mientras esté el pulso, ese quiere decir que el corazón está latiendo. Cada latido es un pulso. Es decir, una cantidad de sangre que el corazón está enviando por las arterias. Entonces hay una presión máxima y una presión mínima. Y eso es lo que mide ese aparato que nos ponen por el brazo. Ese aparato que nos ponen por el brazo lo que mide ve que tiene como una especie de colchoncito inflable ahí, ¿verdad? Entonces eso se infla y nos comprime el brazo. Y ahí entonces se siente muy bien. Si ustedes apretan su brazo van a sentir muy bien las pulsaciones. Se siente mejor que cuando está libre. Ahí se siente como realmente al tacto se puede sentir el pulso, ¿verdad? Cada pulso de sangre que va pasando. Entonces, lo que mide es justamente la presión sistólica y diastólica, que son las máximas y las mínimas. Ellos hacen así una medición como en el tiempo, miden durante unos cuantos segundos y de ahí entonces sacan esos valores. Pues lo que hacen es, básicamente, el aparatito es el colchoncito inflable, es la cosa que se infla, tiene un manómetro instalado por él. Entonces ahí cada vez que pasa un pulso, el manómetro marca el milímetro de mercurio.
Y eso es lo que ellos anotan. Deja que pase un tiempo y entonces saben que el siguiente que viene, dejan pasar 3 o 4, el siguiente que viene va a ser el de la presión mínima. Entonces miden también eso. Y eso finalmente termina siendo lo que nos dicen después, 128 si es que estamos bien, o valores diferentes si es que no es así. Entonces, es una cosa muy interesante, ¿verdad? Porque tiene muchas veces que ver con nuestra vida y nosotros no manejamos. Yo una vez en una consulta médica me atendió un médico así, relativamente joven, más joven que yo por lo menos. Y le pregunté eso. Le dije, doctor, ¿en qué me mide tu? Porque me midió la presión y tanto tenemos. Y le dije, ¿en qué mide tu? Yo tampoco no sabía. ¿En qué mide tu equipo? ¿En qué mide la presión? Y me dijo, no sé, no sabía el tipo. ¿Y por qué quieres saber? Me dijo. Y le expliqué, le dije, yo enseño en la facultad y justo en la materia que se llama mecánica de fluido, donde trabajamos con presión. Le dije que siempre me llamó la atención de cuál es la presión. Porque evidentemente hay presión ahora, ¿en qué unidad está midiendo? Y bueno, y él mismo ya se puso a investigar, pero esto es la siguiente que me fui ya me dijo milímetros de mercurio. Habrá preguntado a alguien y le dije, vale, él no se fijaba, él se fijaba solamente en el número del manómetro, por lo tanto nunca se fijó en qué unidad, y estaba indicada la unidad ahí en el pequeño manómetro que está con ese aparatito que se infla, el apretabrazo ese. Bueno, y ahí se dan cuenta. Entonces, espero que le haya servido esta. Bueno, ahí, ¿cómo les dije, verdad? Ahí un poco diferente, cuando habla de 12,8, 120, 80. Entonces está hablando de dos presiones diferentes. O sea, son 120 milímetros de mercurio, 80 milímetros de mercurio. Y también porque esa presión es una presión pulsante, porque el corazón es como una bomba de diafragma. Y tiene ese diafragma que, a diferencia de las bombas centrífugas que actúan por efecto centrífugo, que actúan como un diafragma. Muy bien. Volvamos entonces acá a nuestras propiedades. Luego tenemos que, o sea, preguntas sobre presión, algo que quedó en el tintero por ahí que me olvidé, no le dije. Creo que nada, profe. Nada. Muy bien. Entonces, vamos a la siguiente propiedad, que es la temperatura. Y ahí es donde van hacia uno, ¿qué importa la temperatura del agua, ¿no? O del líquido que eh, en mecánica de fluidos? ¿Qué influencia tiene? Y tiene una influencia. Por lo que ya les dije, las propiedades, una es porque las propiedades del fluido varían con la temperatura. Las propiedades, por ejemplo, el agua o el aire, si quieren, no tienen las mismas propiedades a diferentes temperaturas. Pueden no variar mucho, pero varía. Nosotros en general la consideramos constante para los problemas normales de ingeniería, pero en realidad no son constantes. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, dentro de lo que es temperatura del fluido, lo que a nosotros nos interesa desde el punto de vista de las máquinas hidráulicas, principalmente, así como también otros equipamientos que se tienen en los sistemas de transporte de fluidos, como son los accesorios. ¿No? Para transportar fluido tenemos que hacer sistemas de tubería, ¿verdad? Entonces, eh, los sistemas de tubería se trabajan con materiales normalizados, es decir, los caños tienen normalmente 6 metros de longitud, donde hay un cambio de dirección, entonces se tiene que usar un accesorio para cambiar de dirección la tubería, entonces se utiliza lo que se llama un codo, o a veces hay que hacer una reducción, porque se va a pasar por ejemplo, de 4 milímetros cuadrados a 2 milímetros cuadrados, entonces se utiliza una reducción, y así sucesivamente. Después a veces se necesita para controlar válvulas, para ya de paso, digamos. Entonces ahí se tiene otra vez un accesorio. Entonces, la temperatura tiene que ver con lo que se llama temperatura, se da en llamar temperatura vapor saturado. A ver, ¿quién de ustedes me puede decir qué es la temperatura vapor saturado?
100 grados, bro. ¿Eh? ¿Quién? ¿Qué? ¿Quién habló? Fue muy rápido, no me dejó identificar aquí. 100 grados, bro, de verdad. ¿Eh? ¿Perdón? No entendí la No, pregunta. vapor saturado del agua, ¿verdad? Vamos por el agua, que es lo más común y lo más rápido, digamos. Vamos al agua. ¿Qué es la temperatura de vapor saturado? En general y del agua en particular. Isaac. Y 100 grados cuando se empieza a evaporar. Mm, Muy parcialmente cierto. Muy parcialmente cierto. A una presión dada de 100 grados. ¿A cuál presión? ¿A cuál presión? A la presión atmosférica normal. A la presión atmosférica normal, el agua, por ejemplo, hierve a 100 grados. O sea, aquí a nuestra altura sobre el nivel del mar, que es nuestras cotas, el agua hierve a 100 grados centígrados. Pero si ustedes se van a un punto que está a 6.000, 8.000 metros sobre el nivel del mar, entonces ¿a cuánto va a hervir el agua? ¿A qué temperatura va a hervir el agua? A una temperatura mucho menor. ¿Por qué? Depende si la presión es. No sé si la presión es menor a mayor altura. Menor, de verdad, bro. Menores. Porque hay menor presión. Hay menos columnas de agua encima de uno ahora. Hay menos Mayor. columnas de aire, quiero decir. Hay menos peso de aire encima, entonces va a ser menor la presión. ¿Cierto? Si están a 8.000 metros de altura, tienen 8.000 metros de columna de aire menos encima de ustedes. ¿Cierto? Entonces, a más de 100 grados, no sé, bro. A Un más de poquito, 100 grados. un poquito más, sí. En realidad es a la inversa, es menos. Ah, perdón. Menos. Es a la inversa porque la presión de vapor saturado justamente disminuye con la disminución de la presión. Bueno, entonces esa es una cuestión, ¿verdad? Entonces, no sé si el laboratorio de física tiene todavía el equipamiento. Tenía antes. Si era una campana de vacío. Entonces, esa campana de vacío tiene como un recipiente transparente, el cual se puede, conectado a una bomba de vacío, producir un vacío bastante interesante, bastante importante. Es decir, producir vacío es sacar todo el aire. Tal vez sea mejor otra vez recurrir a mi horrible Jamboard. Entonces, vamos a una segunda hoja. Entonces, ¿qué es la campana de vacío? Y básicamente es una base, aquí viene abajo. Entonces es una base como esta que vemos aquí. Y encima entonces, encima viene una campana. Efectivamente es como esto es vidrio transparente, no tan arqueado así como dibujo yo. De esta forma. De tal forma que aquí se produce una vedación muy buena, de forma tal que no entra aire. Entonces, ¿qué es lo que hacía después? Aquí entonces tenía un acceso. Entonces a este acceso se coloca una bomba de vacío. Una bomba vacía es un equipo que aspira al aire
y lo va sacando para afuera. Entonces esta bomba de vacío lo que hace es va aspirando el aire que hay aquí adentro y en un momento dado se produce aquí un vacío ya importante. ¿Qué significa el vacío? Ausencia de aire. Es lo mismo que ustedes se suben cuando 1.000 metros de altura, entonces, ¿qué es lo que hay? Es menos aire. Entonces aquí lo que se produce es un vacío tal que la presión pasa de valer 1 kilo por centímetro cuadrado, acá dentro de la campana vacío, de valer 1 kilo por centímetro cuadrado a valer tal vez 0,1 kilo por centímetro cuadrado o 0,05 kilo por centímetro cuadrado. Valores muy bajos. Entonces, lo que se hacía es, el experimento lo que hacía era colocar aquí adentro un vaso con agua. Por supuesto, el vaso con agua se colocaba primero, después la campana de vacío y después se hacía funcionar la bomba vacía. Entonces, ¿qué es lo que va ocurriendo aquí a medida que se va produciendo vacío? ¿Qué es lo que se va a producir? Le voy a contar todo el experimento. Entonces, esta es una campana de vacío de vidrio transparente. O sea, todo podíamos ver lo que pasaba aquí adentro. Veíamos la taza y el vaso con agua. Bueno, lo cierto es que en un momento dado, después de estar un rato funcionando la bomba de vacío, aquí empezaba a formarse burbujas de vapor. O sea, se veían perfectamente cómo las burbujas salían. Primero se formaban aquí las burbujas y luego iban saliendo al exterior. O sea, uno veía ahí que burbuja. ¿Qué significa burbuja en el agua? Para nosotros, cuando normalmente vemos que se está formando ahí burbujas, ¿qué Que está significa eso? pasando de fase de líquido a vapor. Sí, si alguien no tiró un Alka-Seltzer ahí adentro, alguna efervescente, quiere decir que está hirviendo, está cambiando de fase, entra en ebullición. ¿Cierto? Entonces, eh, después, ¿qué es lo que hacía el auxiliar de cátedra? Hacía parar la bomba vacío, sacaba la campana y le pedía a alguien que meta el dedo ahí adentro, dentro de la taza de agua, del vaso de agua. ¿Cuánto creen ustedes que se animaban a meter el dedo ahí? Ya se imaginarán que nadie, ¿verdad? Porque lo que nosotros tenemos grabado en nuestra cabeza, en nuestro subconsciente, de que si vimos agua que está hirviendo, eso quiere decir que está a 100 grados, ¿verdad? ¿Quién va a querer meter el dedo ahí? Se va a quemar el dedo, ¿verdad? Sin embargo, en realidad el agua estaba a temperatura ambiente, no cambió la temperatura, no podía meter el dedo tranquilamente que no pasaba nada. Entonces, ¿qué es lo que mostraba este experimento? Que el agua, y cualquier otro líquido, pero quedémonos con el agua, puede cambiar de estado a cualquier temperatura. Desde que aquí se haya alcanzado una presión aquí adentro, acá encima de la superficie del agua, se haya llegado a una presión que es una presión que sea igual a la presión de vapor saturado a la temperatura a la que se encuentra el fluido. Entonces, si en esta zona, en la superficie libre del líquido, la presión reinante sobre la superficie libre del líquido alcanza una presión igual a la presión de vapor saturado
a la temperatura a la que se encuentra el fluido, ese fluido va a cambiar de estado. Entonces, si en este caso la presión en esta zona alcanzaba la presión de vapor saturado a la temperatura ambiente en la que se encontraba el agua, que es 20 grados, entonces ahí se producía el cambio de estado. Bueno, y esa es la presión de vapor saturado. Entonces, un fluido, cualquiera en general, y el agua en particular, si a la temperatura a la que se encuentra alcanza, se le llega a someter a una presión igual a la presión de vapor saturado, ese fluido, esa agua va a ebullir, va a cambiar de estado, va a hervir, en resumen. Eso significan burbujas, etc. Entonces, imagínense que eso se produzca dentro de una máquina hidráulica, una bomba, por ejemplo. Entonces puede darse ese efecto. Y ese efecto tiene después, como veremos más adelante, le voy a recordar este concepto, un fenómeno que se llama cavitación. Ahora no te he escuchado por ahí la palabra cavitación. Cavitación. ¿Van a hablar? Hola, ¿están todavía por ahí? La verdad que no, profe, no, o sea, la verdad que no escuché nunca la palabra. Yo tampoco. Tampoco, profe. Profe, tu micrófono está apagado, no sé si estás hablando. Ay, hijo, disculpe. Ay, estaba apagado. Bueno, lo que escuché es que dos hablaron, dos compañeros y una chica habló también. Dijo, yo no conozco cavitación. ¿Quién, voy a hacer la pregunta al revés, quién de las estudiantes conoce la cavitación? Teresita, No, no conozco. Viviana, no está. Romina, tampoco está. Rebeca, No, profe, ¿no? no, ni idea. Ni idea. Romina tampoco conoce. A ver. Estoy haciendo una mini encuesta acá. A ver. Lorena, No, profe, no. no, nunca escuché. Nunca escuchaste cavitación. Bueno. Fiorella, cavitación. No, profe. No. Bueno. Gabriela, Cavitación dijiste, profe. esa palabra que escribí, cavitación, con B corta, cavitación. O sea, no había escuchado la palabra, pero sí sé, o sea, ahora como dice Laura, como cuando googleé, sí sé lo que es. Bueno, Emilia, Tampoco, profe. bueno. Entonces le voy a preguntar ahora a todas las compañeras. La palabra ultracavitación, ¿conocen? Sí, profe. ¿Sí? ¿Y qué es? Sí. Y la verdad que la que yo conozco es tipo, ¿cómo se dice? Lo que te haces para bajar de peso con un aparato. Creo que, no sé si es lo mismo. Bueno, yo lo que llevo a la conclusión de acá es que la única que se va a los spa es acá Jessica Tamara. Muy bien, Jessica, excelente. Sí, eso mismo es. ¿Sí?
Así como dijiste, un Sí, tratamiento. Ahora, realmente yo no sé, todavía hasta hoy, y de esto ya hace 3, 4 años por ahí, que yo escuché por primera vez la palabra ultracavitación. Y esa también me pregunto, así, ¿cómo es lo que hace, verdad? Yo entiendo, bueno, cómo puede cavitar el agua, pero no sé cómo lo que hace para, no sé qué clase de aparato tiene que ser para que logre, eh, porque me imagino que la cavitación es interna, ¿verdad? En el cuerpo, o sea, no sé cómo lo voy a hacer. O si le llaman nomás cavitación. No sé cómo se produce el fenómeno de cavitación ahí. O tal vez sea otro, ¿verdad? No sé. Pero efectivamente hay un tratamiento que se llama ultracavitación, que como ella dice, se usa así en para, ¿cómo se llama esto? Wellness, ¿verdad? O sea, para hacer un tratamiento de mejoramiento. Y entiendo que es también para hombres, ¿verdad? O sea, no solo para las mujeres. No sé por qué no se publicita para los hombres, pero ahí está, para eliminar grasa localizada, dice Laura Cristal, ahí está. Exactamente, y ahora lo que no sé es cómo hacer la cavitación, ¿no? Porque en mi entender tendría que hacer llegar ahí algún líquido del cuerpo, no sé, la sangre, agua, no sé, a una temperatura tal que entonces se evapore. No sé si eso es lo que hace. Pero muchas gracias por la participación, realmente interesante. Ahora ya voy aprendiendo un poco algo también de algo, ¿no? Esa es la ultracavitación en el campo de la estética femenina y también pienso que masculina. Pero volvamos a nuestro campo, ¿verdad? La, la cavitación. La cavitación en el campo de la mecánica de fluidos se da cuando el fluido en algún punto y a la temperatura a la que se encuentra el fluido alcance la presión de vapor saturado. Y para eso hay unas tablas, ¿verdad? Unas tablas que están ahí entre las tablas de propiedades, que indican la presión de vapor saturado a la temperatura en la que se encuentra. Esto más se usa en realidad para agua, que es el líquido por excelencia que se transporta. Entonces, permite eso tomar medidas para que no se produzca la cavitación. Voy a pasar la cavitación porque si no entraríamos ya en el tema concreto y cuando lleguemos a su punto vamos a hablar concretamente de la cavitación. Pero el efecto, vamos a decir, que se da efectivamente porque en algún punto del fluido se da que el fluido alcanza la presión de vapor saturado a la temperatura a la que se encuentra. Entonces empieza a ebullir. Entonces cuando ebulle se forman burbujas. Luego ese mismo fluido pasa a una zona donde cambia otra vez la presión a un valor alto. Entonces tiende a ocurrir lo contrario, quiere volver a cambiar de estado, a convertirse otra vez en líquido, o sea, pasar de vapor a líquido. Y ahí se produce entonces un fenómeno muy violento en el sentido de que las partículas no tienen tiempo de pasar de burbuja a convertirse otra vez en líquido y se producen, se convierten prácticamente en proyectiles, que van y golpean contra la primera superficie dura que encuentran, que normalmente es la pared de una máquina hidráulica, una bomba, una turbina, o puede ser también las paredes del tubo que está transportando ese fluido. Y a veces tienen tanta energía esas partículas que pueden producir daños mecánicos, o sea, producen agujeritos, de ahí viene su nombre. Cavitación viene porque produce cavidades, de ahí salió el nombre de la cavitación. Y esto tiene una historia un poco todavía medianamente reciente, porque dicen que los barcos que venían de Europa a Estados Unidos, que se fabricaban por una cuestión de costo originalmente en hierro. Entonces cuando llegaban al puerto, salían de Hamburgo, llegaban a Nueva York, ya prácticamente no tenían paletas, no tenían palas. Ya era solamente el eje girando, prácticamente desaparecían las palas. Todos se imaginan como una hélice, como la hélice de una deslizadora de cualquier hélice, que tiene como un eje y después están las palas. Y así también son las hélices de los barcos, como un ventilador, digamos. Entonces, eso hacía que las palas lleguen totalmente agujereadas o ya prácticamente inexistentes. Entonces ahí se empezó a investigar, empezaron los
técnicos a investigar pensaban al comienzo que era una erosión química, o sea, por la sal del agua que se producía eso. Entonces probaron con materiales más resistentes a la corrosión, pues empezó a usar bronce, se hicieron las hélices de bronce, con todo el costo que eso implica. Bueno, y con la hélice con el bronce le iba mejor, pero igual seguía cavitando, o sea, duraba más tiempo nomás la hélice. Bueno, hasta que después de mucha investigación encontraron el motivo, ¿verdad? Efectivamente, se debía al fenómeno que se llama cavitación, que realmente el origen, la causa de esto es que el fluido alcanza la presión de vapor saturado a la temperatura a la que se encuentra. En el caso de la hélice de los barcos, como las hélices son como son unas bombas en realidad. Lo que hacen es impulsan el líquido, digamos, del frente del barco hacia atrás, y entonces el barco se impulsa adelante por el principio de la conservación de la cantidad de movimiento. Así de la misma forma que funcionan las deslizadoras, que funcionan los jet ski. Es mandar un chorro de agua a mucha velocidad hacia atrás para que el equipo, el dispositivo salga impulsado hacia adelante. Entonces, eso mismo es lo que también hacía la hélice de los barcos. Básicamente es mandar una masa de agua, impulsar una masa de agua hacia atrás a través del giro de las paletas, de la fuerza centrífuga, y en ese envío es que a veces se producía una zona de muy baja presión, podía producirse una zona de muy baja presión, de forma tal que se alcanzaba la presión, en esas zonas alcanzaba la presión de vapor saturado a la temperatura en la que se encontraba el fluido. Entonces ahí se producían las burbujas que después trataban de implosionar y se convertían en proyectiles que golpeaban contra las superficies duras. Se iban ahí produciendo cavidades. Bueno, y así fue que se llevó a la cavitación, pero ya veremos eso más en detalle cuando entremos en lo que son las máquinas hidráulicas. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta aquí? Profe, ¿Sí? esas burbujas explotaban y por la presión le dañaban a los... El fenómeno es así, voy a explicarlo, el fenómeno es así. Imaginémonos la hélice de un barco. Entonces, la hélice lo que hace es, a través de un movimiento circular, produce una fuerza centrífuga que impulsa una masa de fluido digamos, hacia la punta del barco hacia la parte de atrás, de la proa hacia la popa. Entonces, por el principio de la conservación de la cantidad de movimiento, el barco se impulsa hacia adelante. Así mismo como funcionan las hélices ahora, como funciona un jet ski, misma forma es. Lo que hace el motor que está dentro es impulsar una masa de agua. Entonces, en este caso, voy a volver otra vez a mi Jamboard. Es una tercera hoja acá. Si le parece bien, ¿verdad? Si no, paso nomás y... ¿Sigo? Seguí nomás, profe. Bueno, está bien. Entonces acá tenemos... Voy a dibujar acá Uy, bueno, este sería el eje. Disculpen que salió medio... Me parece que hice... Y acá estaría la hélice del barco. ¿Cierto? Esto tiene un movimiento giratorio. Vamos a poner en este sentido. Entonces, por el efecto del movimiento giratorio, lo que va a ocurrir es que, con un movimiento giratorio, entonces, una masa de fluido va a tener esta circulación. ¿Se entiende? Acá va a circular fluido a una muy alta velocidad. Eso es lo que va a producir la hélice. Mover una masa de agua de izquierda a derecha con
a una alta velocidad. Entonces, la cantidad de movimiento de esa masa de agua, masa por velocidad es muy grande. Se tiene que conservar la cantidad de movimiento, eso le impulsa al barco hacia adelante. ¿Y pero qué es lo que pasa? Para producir esto, la hélice, lo que hace la hélice aquí en esta zona, en toda esta zona, voy a marcar aquí en verde, en toda esta zona, para producir esto tiene que aquí producir una baja presión. O sea, hablando así pronto y mal, lo que hace es chupar a una determinada cantidad de fluido y le impulsa hacia el otro lado. Entonces aquí se produce una zona de baja presión. Es como cuando nosotros con una pajita chupamos una botella de Coca-Cola, ¿verdad? Entonces se produce acá un vacío. En toda esta zona se produce un vacío. Entonces el fluido que aquí está a una presión más alta es movida hacia la zona de baja presión y entonces aquí después impulsada hacia atrás a alta velocidad. Entonces aquí se produce baja presión y una vez que atravesó la hélice en toda esta zona, la presión vuelve a subir. Entonces el fluido que estaba aquí en la zona de interior, que estaba a baja presión, en un corto espacio de tiempo llega aquí a la zona de alta presión. Entonces, las partículas que están aquí, en el caso de que la presión que se consiguió aquí es lo suficientemente baja para que alcance a la presión de vapor saturado a la temperatura a la que se encuentra el fluido, entonces aquí se va a producir ese fenómeno que mencionamos. Se van a producir burbujas, se van a empezar a producir burbujas. Esas burbujas se van a transportar con el fluido y van a llegar aquí a la zona de alta presión en un corto periodo de tiempo. Al llegar a la zona de alta presión, las burbujas que es agua que se evaporó, aquí va a tender otra vez, como volvió a cambiar el valor de presión, va a tender a volverse otra vez líquido. Y eso es lo que ya no tiene tiempo de hacer. Ya no tiene tiempo de volverse líquido. Entonces lo que ocurre es un fenómeno que se llama implosión, en donde las partículas, por ese efecto brusco de cambiar estado, cambiar estado una vez, pretender cambiar estado otra vez, no lo consiguen y lo que ocurre es que salen disparados hacia cualquier parte. Entonces, muchas de esas partículas pueden salir disparadas hacia acá, por acá, pero otras van a venir acá, 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 acá. Entonces van a estar impactando contra estas superficies duras y produciendo, por la gran energía que tienen, cavidades, agujeritos. Como estos son millones de partículas, entonces pueden producir, por efecto multiplicador, digamos, muchos agujeros. Entonces todas estas zonas de las hélices pueden con el tiempo quedar dañadas. Es lo que pasaba con los barcos, ¿verdad? Que llegaban ya con sus hélices o toda convertida en un queso gruyère o directamente ya, dependiendo de la calidad del material, ya sin pedazo de hélice. ¿Eh? De lujo, profe. Se entendió de lujo. ¿Se entendió mejor? Muy bien, excelente. Esa es la idea. Bueno. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Tenemos todavía, o ya tienen ustedes su clase dentro de un rato? Hola. ¿Tenemos todavía tiempo? Son las 14:41. 48, perdón. Creo que a las 15 horas tenemos otra vez clase, profe. Bueno. Perfecto. Entonces, creo que no vale la pena empezar un tema nuevo porque este es el tema que quería empezar. Yo, que hasta aquí llegamos, bueno, ya vimos un poco lo que es generalidades. También ya hicimos un repasito de hidrostática para recordar conceptos, principalmente ese tema en la unidad, que es lo que muchas veces me doy cuenta que le complica a la gente, ¿verdad? Cuando hablamos de metro, columna, ahora, o milímetro de mercurio, entonces parece que ahí recién se dan cuenta de cómo qué presión se va a medir en longitud, ¿verdad? Creo que eso quedó claro. O merece una repasada. Hola.
escuchan? ¿Quedó claro? Podemos considerar ya. Quedó claro, quedó claro. Bueno, entonces la próxima clase vamos a empezar acá con la clasificación. Ya, vamos a empezar con hidrodinámica. O sea, ya fluido en movimiento. Con esto vimos ya propiedades, fluido en reposo. Ahora vamos a ver el pequeño repaso. Claro, siempre que un pequeño repaso de hidrodinámica. O sea, ¿qué pasa cuando el fluido está en movimiento? ¿Qué es lo que ocurre? Ustedes ya lo vieron eso posiblemente en física, pero que ya lo vieron. Todavía ecuación de Bernoulli ¿les suena? Ya tuvieron que haberlo visto. En física 1 creo que dimos, profe, pero Física podemos 1. repasar otra vez. Bueno, pero por lo menos Para recordar. no hace como cavitación, que le dije cavitación y terminamos hablando de ultracavitación. Bernoulli sí vieron, la ecuación de Bernoulli hidrodinámica. Fluido de movimiento sí vieron, cierto que hace tiempo, ¿verdad? Pero vieron. Sí, profe, sí, dimos. Sí, bueno, entonces eso es lo que vamos a ver ahora. Lo que ustedes vieron en aquel entonces era hidrodinámica y aplicado en la ecuación de Bernoulli, estoy seguro de eso. Solamente que para fluidos ideales. O sea, se asumía que los fluidos tenían viscosidad cero. Entonces, digamos que la connotación que tenía la ecuación de Bernoulli era un poco otra. Ahora nosotros vamos a estudiar, vamos a repasar la hidrodinámica, pero para fluidos reales. Es decir, fluidos que tienen viscosidad distinta de cero, y vamos a ver ahí cómo tratamos el problema. Entonces, los problemas, cómo tratamos, cómo resolvemos. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno. Perfecto, entonces dejemos la clase aquí. Así empezamos este tema con ustedes más frescos. ¿Les parece bien otra vez el próximo lunes 13:30? ¿Quién Dale. empieza? Sí, profe. Está bien 13:30, para que algunos tengan tiempo de almorzar. Súper bien, súper bien. Sí, demasiado bien está, profe. Estamos avanzando bien. Si por ahí necesitamos apretar más, entonces a lo mejor vamos a empezar a las 13, pero por el momento creo que vamos bien. Así que vamos a manejarnos un poco todavía así, por el momento. Bueno, les recomiendo que miren un poco este material que está ahí en la aula virtual. Y así como hizo Laura Alvarenga, entonces googleen, miren, ya traten de adelantarse, porque con el aula virtual no podemos extendernos tanto como en las clases presenciales, ¿verdad? Que eran más, como siempre tenía más versatilidad. Acá un poco limitado, pero bueno, es lo que tenemos, ¿verdad? Entonces yo les pido que lean esto, miren, analicen, duden, preparen sus dudas. Entonces en la próxima clase podemos aclarar sus dudas, ¿verdad? Acá ustedes ya pueden mirar estas cosas y, como les digo, después en la clase aclaramos. Para mí me es mucho más fácil si ustedes ya tienen dudas, ya se formaron dudas que quieren consultar, que yo tenga que estar hurgando las dudas a ustedes. Me ayuda más ahí, podemos avanzar mejor. Entonces, miren esta lámina, esta y esta tal vez. Entonces, con esa ya vamos a tener avanzado como para la próxima clase. A lo mejor ya podemos entrar en nuestro tema específico. Bueno, le agradezco mucho la presencia, la paciencia, y voy a providenciar para tener la clase anterior y esta también ya da en el aula virtual, la grabación de esta clase. Que tengan un excelente día y nos estamos viendo el próximo lunes virtualmente. Gracias, profe. A ustedes. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Nos vemos. Nos vemos a ustedes.